Capital Federal, acá de Boedo, donde está lluvioso y con frío, y nosotros vinimos preparados ya desde Santiago para estar 1 o 2 días en Capital y ya partir para Dominicana. Así que nos agarró el fresquito y todavía estamos en la dulce espera. Claro, nosotros no sabíamos que hubo un cambio de gobierno en Dominicana y por ende cuando hay un cambio de gobierno también cambian las autoridades en las embajadas, en los consulados del mundo y bueno, teóricamente escoba nueva barre bien, dice el dicho, ¿verdad? Aquí no, aquí pasa todo lo contrario y bueno, primero nos dijeron que teníamos que esperar entre 5 a 10 días y ahora nos alargaron la espera, nos dijeron que no saben quiénes nos hizo información, que eran 3 semanas hábiles, o sea, 15 días hábiles, pero Semana Santa para ellos es una Semana Santa. Así que básicamente los 3 días laborales no lo tomaron, pero en medio de todo eso damos gracias a Dios, hermano, porque hemos podido ver cómo nada sucede por casualidad. Y Dios nos ha permitido con mi esposa no solamente compartir con 4 iglesias, ahora 5 con ustedes, la palabra de Dios en una forma virtual y presencial, porque hemos ido a iglesias donde hemos tenido cultos presenciales. Hemos podido compartir el consejo de la palabra de Dios, como también ver lo más hermoso, creo que un cristiano siempre anhela, como es escuchar la oración de un pecador, ¿verdad? Viniendo a los pies de Cristo. Así que hemos tenido el privilegio también de ver personas llegar a los pies de Cristo y eso realmente animó mucho nuestros corazones en este tiempo. Así que estamos esperando que en esta próxima semana el Señor nos dé en su gracia una respuesta por parte de la embajada, respuesta que estamos esperando como familia, ya sea por un sí o por un no, y sabiendo que sus planes son eternos y que se van cumpliendo y que nosotros somos sus siervos para hacer su voluntad. Así que estamos dispuestos tanto a quedarnos un año más en Argentina o el tiempo que desea el Señor, como para irnos a Dominicana, si es así su voluntad. Así que aquí estamos, contentos de poder compartir la palabra de Dios, y en este tiempo ha sido también una escuela para nosotros en cuanto a esperar en el Señor y ver entonces lo que decía un poco Roberto al comienzo, cómo no tenemos ninguna duda de que estamos viviendo los últimos tiempos y en donde realmente estamos viendo, hermano, todo esto que se llama, no le llaman más el nuevo orden mundial, sino la agenda ecologista, para cambiarle el nombre y tomar entonces un aspecto un poquito más pacífico, si por así decirlo, y que todos lo puedan asimilar. Y yo creo que les he dicho y he compartido la primera vez acerca de cómo este movimiento que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, y en el 48, esto que comienza y que se llaman los Illuminatis, si alguno piensa que todo lo que Hollywood proyecta es mentira, no, ellos lo proyectan ya de anticipado. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, el Código Da Vinci con Tom Hanks y no sé cuál es el nombre de la actriz, obviamente que va reflejando, no todo, porque algunas cosas son ficción, pero mucha información que realmente hoy la entendemos, ¿no? Y es un grupo que se ha propuesto dentro de esa agenda 3 propósitos bien específicos. Obviamente que el mundo va creciendo demográficamente 65 millones de habitantes por año. Entonces fue algo que realmente les preocupó, porque esa densidad demográfica está poniendo en riesgo, según ellos, todo lo que son los recursos del planeta. Entonces vamos a buscar cómo reducir la población mundial, en especial entonces aquella franja de edad que ya no es, según ellos, productiva, cuando realmente si estamos como estamos porque fue productiva en su momento y hoy tienen todo el derecho de disfrutar de todo el trabajo y sus labores de años. La segunda es entonces otra manera de hacer de crecer el crecimiento demográfico, es a través de atacar el matrimonio y obviamente brindando a través de toda la ideología de género, ¿verdad? Todas las alternativas para que entonces el matrimonio heterosexual no siga en vigencia y lo puedan reemplazar por relaciones homosexuales que obviamente no llevan a nada, pero también el hecho de promover todo tipo de relación en donde no haya ningún compromiso de por medio, llámese el poliamor, llámese el concubinato, llámese el amor libre,
y que también está afectando a nuestros jóvenes, porque hoy realmente cuesta ver a nuestros jóvenes encarar una amistad especial, un noviazgo, y menos querer tomar un compromiso para tener un matrimonio. Y realmente ellos están pensando mucho en eso y lo ven como algo que todavía no, y cada vez nos cuesta sacarlo más de nuestras casas y que realmente empiecen a desarrollar y vivir su propia fe. Y lo otro que ellos están atacando, obviamente, a través del matrimonio es la familia. Y esta pandemia justamente ha traído muchos conflictos a nivel familiares, donde ha crecido más la cantidad de divorcio que la tasa de nacimiento. Y obviamente, ¿cómo no va a crecer la tasa de divorcios al estar encerrados, soportando tanta presión de la angustia de perder un trabajo o de no saber si al salir se va a enfermar y por ende toda la familia? Y toda esta psicosis ha creado entonces conflictos que no solamente han causado discusiones, sino también distanciamiento y por ende divorcio, ¿no? Y el otro enemigo que ellos tienen en la mira es justamente la iglesia. Y siempre digo que no es la iglesia católica porque ellos transan siempre con el gobierno de turno, sino que es la iglesia evangélica, pero yo preferiría decir la iglesia cristiana, aquella que está identificada todavía con los principios y los valores de Cristo. Y les quiero decir algo, ya está introducido todo ese pensamiento dentro de nuestras congregaciones. Si usted y yo pensamos que esto es para un futuro, quiero decirle que ya está, ya es tiempo pasado, presente, y por ende va a ser más agresivo en el futuro. Y se ha metido de una forma en que va entonces afectando lo que es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Ahora, ¿y cómo lo ha hecho? Cambiando el concepto, y en esta noche quisiera compartir entre hoy y mañana la diferencia que hay entre unidad y uniformidad. Y son dos cosas que parecerían sinónimos, pero son completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que Dios siempre nos ha pedido? ¿Sí? Que para mantener la unidad tenemos que estar entonces unánimes o juntos en un mismo pensar, en un mismo parecer y en un mismo propósito. Justamente cuando el Señor resucitado va a dar cumplimiento a la promesa de la llegada del Espíritu Santo y por ende el comienzo de la iglesia, lo hace allí en el libro de los Hechos, y este es el primer principio que la iglesia primitiva de Jerusalén, porque es una de las iglesias primitivas o de las primeras iglesias, entiende muy bien. Y la palabra unánime se repite 10 veces en el libro de los Hechos, porque marca justamente la base y el fundamento de todo lo que va a ser la iglesia. Si bien es un libro histórico, como algunos escritores dicen, y no hay que tomarlo en una forma doctrinal, pero quiero decirle que sí, establece las bases para todo lo que va a ser la iglesia y lo que la iglesia va entonces a ir creyendo y luego comunicando en lo que a doctrina se refiere. Y vamos a mirar solamente entre hoy y mañana en las 5 de las 10 veces en donde la palabra unánime aparece y a qué se refería. Allí entonces la palabra unánime significa juntos en un mismo pensar, en un mismo parecer y en un mismo propósito. O sea, la palabra unánime está bien definida. Si usted va para tener una definición más exacta, está allí entonces, si usted lo ve conmigo, en el capítulo 4, versículo 32 de los Hechos, está allí la definición. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Allí entonces se describe la palabra unánime, siendo de un alma, un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, un mismo parecer, un mismo propósito. Y es que eso habla justamente de lo que es la unidad. Fíjense en que la unidad que Dios nos pide, la unidad basada en Cristo, da lugar para la diversidad de acción y función. Escuchen bien, la unidad que habla la Biblia es la que da lugar para la diversidad de acción y función, conformándose solo a la mente de Cristo y a la dirección del Espíritu. Entonces, la unidad es algo neutro, escuche bien, que nosotros al añadirle la parte nuestra podemos hacer algo bueno o podemos hacer algo malo. La unidad no es lo que nosotros creamos, sino lo que nosotros recibimos. ¿Y de quién la recibimos? De parte de Dios, a través de Cristo,
ministrada por el Espíritu Santo, en el momento entonces en que Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y sucede lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, que nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Entonces la unidad es algo que nosotros recibimos y que debemos cuidar y que debemos guardar. ¿Cuál es la diferencia con uniformidad? Bueno, uniformidad significa semejanza, similitud y continuidad en los elementos de un conjunto o en el desarrollo o duración de algo. Semejanza, similitud y continuidad. Por lo tanto, no hay ninguna variación. Se conserva de la misma manera y no se permite ningún tiempo de cambio o de alteración. Y todo tiene que suceder de la misma manera siempre, siempre. Entonces, allí viene el gran problema entre uniformidad y unidad. Y vamos a mirarlo en el desarrollo para que lo podamos entender de esta palabra unánime y cómo los discípulos y cómo la iglesia en Jerusalén pudo diferenciar entre unidad y uniformidad. La primera vez que aparece así en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Fíjense el capítulo 1, versículo 14, y dice de la siguiente manera. Antes de leer la palabra, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te pido en esta noche que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que nos enseñes cómo es la promesa que tu palabra va a ser a nuestra vida. Es útil que así sea para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, llevándonos a la madurez y a la capacidad de responder ante cada situación según tu pensamiento, según tu voluntad. Que así sea, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La primera es, vamos a ver en de hoy y mañana, unánimes con los de su pueblo, unánimes en las peticiones, unánimes en la palabra, unánimes en la predicación de la palabra y unánimes en la provisión para su pueblo. Y aquí estaban ellos entonces. ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza? Dice el verso 14, vamos a leer del verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, Hechos capítulo 1, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuchen bien, perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 números, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y luego continúa el relato entonces para la elección del discípulo número 12, según ellos. Ahora, el punto es este. Fíjense en cómo comienza, cómo estaban ellos. Dice que estaban unánimes en oración y en ruego, esperando la promesa que el Señor les dijo justamente así. En el versículo 4, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo: oíste de mí. En esos 10 días que los separaban de la promesa del Señor hasta el cumplimiento de la misma, entonces ellos estaban unánimes. Y quiere decir que estaban unidos, estaban juntos en un mismo sentir, en un mismo deseo, pero sobre todo en un mismo amor. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente habla que estaban los discípulos, también estaban las mujeres. Y acuérdense que si hay alguien que realmente vino a dignificar el rol de la mujer, fue justamente Cristo. Acuérdense que Jerusalén estaba bajo la opresión del pueblo romano. Bueno, el pueblo romano tenía un eslogan, al igual que los griegos, y decían entonces que ellos debían tener un amante para el placer. Tenían que tener una concubina para los quehaceres, ya sea para cocinar, para lavar y para planchar, y una esposa para tener hijos y para criarlos a su prole.
Entonces ellos lo que hacían era realmente mirar a la mujer como un objeto que cumplía entonces de ciertas funciones. La mujer no tenía entonces la capacidad, ni siquiera en ese tiempo, a nivel ya del pueblo de Israel, de querer ni siquiera el divorcio, ni de levantar la voz, ni de siquiera ser considerada en ciertas actividades y reuniones. Cuando al hombre, sí, entonces estaba criándose en lo que llamarían hoy, sí, un estado patriarcal, y a donde el hombre podía entonces prescindir de la mujer por algo tan absurdo como el hecho de quemar la comida. Ya era entonces una razón para divorciarse. Gracias a Dios que eso fue en el tiempo de Israel, ¿no? Nosotros los hombres en el primer año de casado nos parecemos que somos ídolos o dioses porque recibimos entonces muchas ofrendas quemadas, ¿no? Bueno, pero eso no, eso aparte, hermana. Pero la idea es de que en realidad no tenía voz ni voto. Y quien realmente reivindicó el lugar de la mujer fue el Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 3, por ejemplo, que había ciertas mujeres, ¿sí? Como María, Susana, la mujer de Chuza, que dice que seguían al Señor y le servían de sus bienes. Y luego uno va a mirar entonces cómo al Señor le gustaba ir a la casa de Lázaro, a donde disfrutaba de pasar tiempo con ellos. ¿Sí? Entonces no tenía amigo, Lázaro, y dos amigas como Marta y María. Y recuerden que las primeras que reciben entonces, que se acuerdan de la resurrección del Señor y reciben la noticia de su resurrección, fueron justamente las mujeres. Entonces aquí están ellas también dentro del grupo, pero no solamente se habla de las mujeres, se habla de los hermanos del Señor. Si usted va a San Juan capítulo 7, versículo 5, dice que los hermanos de Jesús, en el tiempo en que él estuvo ministrando en este mundo, caminando, sí, para llegar a la cruz, dice que sus hermanos no creían en él. Y aquí está hablando de hermanos carnales, como dice en Mateo capítulo 13, versículo 55 también. Estos hermanos, sí, no es como tratan de hacernos creer de que se les llamaba en ese tiempo los discípulos hermanos, no. Aquí son hermanos en donde la palabra es adelfos, o sea, que provienen del mismo útero. Entonces aquí los hermanos se encuentran en este mismo aposento y son el fruto y el resultado de la obra de Cristo después de su resurrección. Y aquí están ellos dentro de los discípulos ahora aceptados al igual que las mujeres. ¿Y cuánto era el número? 120. Y sin embargo, a pesar de ser diferentes, de ser distintos tal vez en condición y en posición delante de la ciudad y consideración después de lo que habían sido y después de lo que habían hecho, como los hermanos de Jesús, dice que sin embargo están juntos, están unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, en un mismo propósito. ¿Y qué era lo que mantenía justamente su unidad? Bueno, justamente el amor del Señor. Y yo quiero decirle que eso es lo que mantiene la unidad y es algo en lo que nosotros debemos hacer énfasis en este tiempo. Hermano querido, es interesante que muchas veces confundimos la uniformidad con la unidad que nos pide el Señor. Y digo que nos pide el Señor porque esa fue su oración. Si usted va a San Juan capítulo 17, versículo 20, él oró de la siguiente manera: no solamente te pido por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y si sigue leyendo la oración de Juan capítulo 17, dice, para que sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno, oh Padre. Y esa es la idea del Señor cuando Él pensó en la iglesia. Y Él realmente nos ve a nosotros juntos, pero quiere vernos también unidos. Y sabe, pensando en esto, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, allí el apóstol va a hablar justamente acerca de este punto. Y él va a hablar específicamente, si usted ve allí en San Juan, en Efesios capítulo 4, va a ver cuál es el título. Y dice, la unidad del Espíritu. Y dice así Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La única manera de estar en paz y de lograr esta unidad es básicamente sobre los requisitos que se piden. Fíjense el verso 2, humildad, mansedumbre
paciencia y sobre todo amor. Fíjense que la palabra amor aparece en el versículo 2, luego va a aparecer en el verso 15 y en el verso 16 del mismo capítulo 4. O sea que la palabra amor es fundamental en la unidad. Por eso cuando el apóstol Pablo le dedica el capítulo 13 de 1 Corintios para hablar acerca del amor, dice que ahora permanecen tres cosas, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y es que, hermano querido, es ese amor que hoy en día se ha confundido mucho. Y nosotros es un amor que parecería recíproco, ¿no? Y no un amor que realmente es aquel que busca ejercitarse dando, aún sin esperar nada a cambio. Y era lo que ellos los mantenía juntos. Porque si tendríamos que hacer diferencia de posición, las mujeres no tendrían que estar ahí, según lo que practicaban los fariseos, los saduceos, los religiosos de ese tiempo. Si usted va a mirar, por ejemplo, cuando ellos iban a adorar en el templo, ¿sí? Había 4 atrios, había 4 patios en donde no se podían juntar los unos a los otros. Estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres de Israel, ¿sí? Y el atrio de los sacerdotes. O sea, estaban juntos en un mismo lugar, pero no revueltos. Y las mujeres no podían entonces estar sino en un lugar reservado para ellas, y no podían cruzar de ese atrio porque había un cartel, en cada atrio había un cartel en donde decía que aquel que violara esa disposición o esa separación y cruzara a otro era entonces castigado con la misma muerte. Entonces, pero aquí estaban juntos. Si era por los hermanos de Jesús que habían mostrado indiferencia para con el mismo Señor, aceptarlo ahora, y me imagino para cuántos de los discípulos habrán hecho ciertas caras, sin embargo están aquí juntos y sabe que los unía un mismo sentir. Y ese sentir era fruto de un amor que justamente había sido derramado por el Señor y que hoy nosotros lo tenemos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que este amor, hermano querido, es el que muchas veces hemos dejado de practicar en la iglesia. Y muchas veces nosotros amamos en una forma condicional. Amamos a aquellos que nos aman. Y muchas veces ellos que nos aman y que nosotros amamos es porque estamos entonces bajo la uniformidad y no la unidad. Es porque guardamos ciertas costumbres, porque guardamos ciertas tradiciones, porque guardamos cierta ortodoxia o cierta liturgia, que entonces pensamos que todos aquellos que lo practican juntamente con nosotros, a esos entonces son dignos de nuestra atención, dignos de nuestro favor y dignos de nuestro amor. Y nos hemos equivocado, porque sabe que el amor que se pide para mantener la unidad es un amor que se da a todos por igual. Y más en la iglesia del Señor. ¿Sabe que la iglesia del Señor sigue siendo un hospital para pecadores? Y si el pecador no encuentra en la iglesia esa clase de amor que no lo encuentra muchas veces en su hogar, ni tampoco en la sociedad, ni tampoco con sus amigos, si no lo encuentra en la iglesia, ¿a dónde lo va a buscar? Y le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque este amor justamente es el que prevalecía en ese tiempo y que debe prevalecer también en nuestros tiempos. Y es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y es el amor que se demuestra, es el amor que se da y que se brinda en cada oportunidad sin distinción de nadie, sin distinción de ninguno. Y es donde tenemos que aprendernos a amarnos a todos y a cada uno, independientemente de nuestras virtudes y también de nuestros defectos. Hermanos, ¿cuántas veces personas por no cumplir los requisitos que consciente o inconscientemente nosotros transmitimos se han sentido a menos? Y no solamente que se han sentido, en ocasiones se les ha hecho sentir que por no practicar ciertos rudimentos, ciertas tradiciones, como en el libro de Colosas, por eso Pablo justamente habla de una forma tan fuerte contra todos estos líderes que ponían condiciones. Ese fue el tema en Hechos capítulo 15, si usted lo va a ver. Cómo entonces allí los que todavía guardaban la tradición de Moisés le exigían entonces a los gentiles que se iban convirtiendo que se debían entonces circuncidar y que debían guardar todavía la ley de Moisés. No habían entendido que realmente en el amor del Señor, todos y cada uno que entran en el cuerpo del Señor, entonces son bienvenidos y son aceptados
con sus virtudes y también con sus defectos, y en donde el amor se demuestra en una tolerancia que entiende que dentro del cuerpo de Cristo, al ser todos miembros, y si bien pertenecemos al mismo cuerpo y nos pertenecemos el uno al otro, pero hay variedad, no solamente de dones, no solamente de funciones, sino también de personas. Miren, a mí me encanta cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3, y allí va diciendo que en la iglesia había tres clases de personas. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1 y 2, cuando Pablo dice, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y nosotros debemos entender que en la iglesia siempre van a estar presentes estos tres tipos de personas. Van a estar entonces los niños, aquellos que empiezan a caminar y a transitar en los primeros pasos de la fe. Va a haber los carnales, aquellos que nunca crecieron y que tampoco tienen interés en crecer y que muchas veces entonces cuesta distinguirlos en si son o si no son, si son hermanos o son primos, ¿ah? Porque realmente cuesta ver cambios en su vida. Y hay otros que son espirituales y que realmente han crecido por la gracia de Dios y realmente manifiestan esos frutos dignos de la gracia de Dios en sus vidas y para bendición y testimonio de los demás. Pero sin embargo, entonces, el problema viene cuando nosotros al ver esta diferencia los tratamos de una manera distinta y diferente a lo que Dios, el Padre, los trata y los quiere tratar a través de nuestras vidas. Hermanos, ojalá que el Señor nos pueda hacer entender que estar unánimes en Él es demostrar ese amor. Ahora, quiero aclararle algo. No es el amor que todo lo permite. Si bien dice en 1 Corintios, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Es también ese amor que cuando es necesario confronta, cuando es necesario exhorta, cuando es necesario corrige, pero siempre con amor, siempre con amor. Por eso dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, búscalo y habla con él. Y si te ha escuchado, has ganado su corazón. Esa es la idea. Que él escuche, que él recapacite, que él reconozca y que él realmente admita, ¿sí? Admita su pecado y de la misma manera entonces nosotros estar dispuestos a perdonarle. Y si eso sucede, dice, has ganado su corazón. La única manera de hacerlo es a través del amor. Y quiero decir esto porque tal vez en muchos casos nosotros hemos estado más luchando por la uniformidad, por guardar ciertas costumbres, tradiciones, porque siempre se ha hecho así. Y cuando ha venido alguien y ha querido plantear alguna idea nueva, distinta, diferente, no lo hemos escuchado, o no lo hemos aceptado, o lo hemos ignorado, o le hemos dicho la clásica, bueno, vamos a orar y después vamos a ver, y nunca se le ha dado una respuesta. Y sabe, muchas veces esas actitudes no hablan de unidad, sino de uniformidad. Porque el amor es aquel que entiende que también va a haber diversidad y que en algún momento va a haber algo distinto, va a haber algo diferente y va a haber cambios. Y no necesariamente por eso vamos a perder la esencia de la unidad. Dios, dice Santiago, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, el escritor a los Hebreos empieza diciendo, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los hombres, o sea, Dios también, ¿sí? Es un Dios que permite la diversidad y los cambios. Por eso nosotros hablamos de 7 dispensaciones, o de 8 como algunos la ven, que son periodos de tiempo en donde Dios ha usado distintos medios y maneras para cumplir un mismo propósito. Por eso tengamos cuidado cuando en nombre de la uniformidad corremos el riesgo de perder la unidad. Y la unidad, recuerde, está basado sobre el amor. Un amor que ama sin condiciones, sin pretensiones, sin poner cargas, sin poner obligaciones, ¿sí? Sino que va entonces soportando, sufriendo, pero al mismo tiempo esperando, porque uno está consciente de que la obra que el Señor comenzó, como dice Filipenses 1:6, en la vida de cada uno, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Aprendamos a estar unánimes, en un mismo sentir, practicando el amor, ese amor que no condiciona, ese amor que no cuestiona, ese amor que no corrige si no es necesario y que siempre está abierto para escuchar, para atender, para aprender.
y para poder entonces también brindar oportunidad cuando es necesario para mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. La segunda, el segundo punto donde ellos están unánimes, acompáñenme por favor allí al capítulo 2, versículo 42 al 46. Mire por favor allí en Hechos, capítulo 42 y 46. Unánimes con los de su pueblo, sin hacer diferencia, pero aquí también unánimes en lo que es la palabra. Capítulo 2, versos 42 y 46. Dice, y perseveraban. Aquí la palabra perseverar me encanta, porque voy a decirles la definición que encontré y me encantó. Dice que estaban adheridos fuertemente. Esto es perseverar, estar adherido fuertemente y constantemente solícitos y diligentes en hacer y en vivir conforme a esa doctrina o a esa enseñanza. Constantemente solícitos y diligentes para vivir de acuerdo a esa doctrina, a la cual se adherían o se adhirieron fuertemente para nunca despegarse. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Interesante todavía la alegría y sencillez del corazón en esa unidad maravillosa fundada sobre el amor, que mantenía entonces esa unidad y no la uniformidad. Pero acá también estaban unánimes en lo mismo sentir. Por eso iban al templo, luego van a ser cambiados por las sinagogas, que eran casas donde seguían aprendiendo ¿qué? Las enseñanzas del Señor. Y ellos tenían entonces algo en mente, que ellos estaban entonces identificados con un solo maestro, y ese maestro era Cristo. Y él entonces había dejado las enseñanzas a sus discípulos, y ellos tenían entonces como prioridad y como meta justamente transmitirla a sus seguidores. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. El verso 19 dice, el 20, perdón, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí están entonces ellos transmitiendo esta doctrina. Y recuerde que doctrina es el conjunto de enseñanzas de un maestro. En este caso, ellos estaban adheridos fuertemente a todas estas enseñanzas, pero no algunos, sino todos. Todos estaban de acuerdo. Todos estaban unánimes en un mismo pensamiento y en un mismo sentir en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Y todos eran diligentes en pasar cualquier actividad, cualquier situación y cualquier caso, pasarla por ese filtro de las enseñanzas de Jesús. Y esa era entonces la base de la unidad en cuanto a esta iglesia de Jerusalén, que ellos estaban unánimes en cuanto a la doctrina del Señor, a las palabras del Señor. Recuerda entonces que cuando dijimos la definición de unidad, se la voy a leer, ¿sí? Conformarse a la mente de Cristo y a la dirección del Espíritu. Bueno, entonces, ¿queremos conocer la mente de Cristo? Aquí está, hermano querido, aquí está. ¿Queremos conocer el pensamiento de Cristo? Aquí está. ¿Queremos conocer las palabras de Cristo que surgen de ese pensamiento y de su corazón? Aquí está. Por lo tanto, lo que mantiene la unidad dentro de la iglesia no es el pensamiento de fulano, sutano, mengano o perengano. Vivimos en días donde realmente, hermanos queridos, la unidad sobre el fundamento del amor se ha perdido en medio de una generación de soberbia teológica. Hoy yo tengo que confesarles algo, hermanos queridos. A mí me duele porque durante mucho tiempo, cuando yo era joven, tenía este pensamiento. El mismo pensamiento que tuvo justamente Juan. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, verso 49. Fíjense en Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Abra su Biblia así. Mire cómo pensaba Juan. Entonces respondió Juan, dijo, Maestro, Lucas capítulo 9, verso 49. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
¿Sabes por qué se lo prohibimos, Señor? Muy simple. Porque Él para hacer algo para ti tiene que estar con nosotros. Porque nosotros somos los que cortamos la torta. Porque nosotros somos los que decimos lo que se debe o no se debe hacer. Porque nosotros somos tus discípulos. Él no, porque no anda con nosotros. Pero no significaba por eso que no era discípulo de Jesús, porque Él lo dice, echaba demonios fuera en tu nombre, no en su nombre. Y entonces Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y sabe, a veces me da tristeza cuando escucho discusiones entre los arminianos y los calvinistas, entre los carismáticos y entre los fundamentalistas. Y todas esas discusiones, hermanos queridos, realmente lo único que hacen es romper la unidad y dar lugar a la uniformidad, que si no piensan como nosotros decimos y como nosotros queremos y como nosotros proponemos. Es más, el otro día escuché a uno decir, sin tupé, sin ninguna vergüenza, la verdad que decía, den gracias a Dios que aparecimos nosotros para sacarlos de la oscuridad de donde ustedes vivían. O sea, como diciendo que si no hubiesen aparecido ellos en el escenario, ¿sí?, de la iglesia, nosotros seguiríamos entonces en la ignorancia y en la oscuridad en cuanto a ciertas verdades y en cuanto a ciertas doctrinas. Hermanos queridos, y entonces hacen un grupo que menosprecia a los que no piensan y a los que no practican lo que ellos entonces, según ellos, ¿sí?, debemos hacer como iglesia. ¿Saben una cosa? Eso es uniformidad. Pero la unidad es aquella entonces donde entiende que el único pensamiento vivo, válido y verdadero es el pensamiento de las Escrituras. Y que las Escrituras son bien claras para interpretarse por sí misma y para uno interpretarlo, porque quien nos guía a la correcta interpretación, sin ningún pensamiento humano, por eso Pablo dice, no penséis más de lo que está escrito, que justamente el Espíritu Santo de Dios. Y si hay algo que tiene como propósito el Señor a través de todas las doctrinas que Él nos dejó, a través de todas las enseñanzas que nos dejó en la palabra, es que nosotros podamos entender que está para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida y no solamente en algunas. Y que incluso podemos, conociendo estas verdades, aplicarlas de distintas maneras, pero sin perder el único propósito. Por ejemplo, ¿y sabe qué? Quiero terminar diciendo así. Muchas veces nosotros, al no entender esto, perdemos la unidad, porque perdemos la unanimidad. Entonces, no tenemos el mismo sentir, no tenemos el mismo pensamiento, el mismo parecer, porque no tenemos el mismo propósito. Los propósitos no vienen de nuestro corazón, ni tampoco lo indica la cultura del mundo, ni los comentarios de nuestros amigos, familiares, vecinos, etc., sino que vienen establecidos desde la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos llevó a la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que usó el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y es la palabra de Dios que nos va a ayudar en nuestro crecimiento y en nuestro caminar hasta que Cristo venga por la eternidad. Es la palabra de Dios, como dijo alguien, que debe gobernar, debe llenar nuestra mente, gobernar nuestro corazón y dirigir nuestros pasos. Por lo tanto, es en eso donde nosotros tenemos que estar unánimes, en creer todos juntos de que fuera de la verdad de la palabra de Dios no existe entonces ninguna verdad. Y que es esa verdad que debe entonces cruzar sobre todos los asuntos de nuestra vida. Porque si no es así, entonces esa unidad corre el riesgo de perderse. Y les voy a decir que lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias, por no vivir de acuerdo a esa verdad que nos une y querer entonces nosotros aplicar nuestra propia verdad, fruto de nuestra interpretación, ¿sí?, de nuestra interpretación, entonces hemos causado una división a base de la uniformidad. Déjeme decirle algo, por ejemplo. Mire, en este fin de semana pasado estuvimos compartiendo con 2 iglesias. Y en una de esas, siempre después del tiempo de la predicación viene el tiempo de las preguntas, de la respuesta o de la consejería.
Y realmente a veces es triste, hermano querido, ver cómo no alcanzamos a entender que como iglesia no es que yo pienso una cosa y el otro, sino que todos debemos pensar de la misma manera en base a la única verdad que es la palabra de Dios. Porque ahí es donde encontramos nuestra unidad. Entonces de repente estaban hablando y contando el caso de un muchacho que es el hijo de uno de los líderes de la congregación, que hoy está viviendo con su novia en la casa del anciano. Su novia. Pues ellos están en concubinato. Claro, tuvieron un hijo y entonces están viviendo en la casa de este hermano. Y según ellos, porque no encuentran una fecha para casarse fruto de la pandemia, no hay ningún registro que pueda entonces ayudarlo en este paso. Y le quiero decir algo más allá de eso, es que entonces ellos dicen, bueno, pero están juntos. O sea, se aman y están siendo responsables del hijo que tienen, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que ellos están en fornicación. Porque Dios no bendice la unión libre, no bendice el concubinato, sino el casamiento. Y Dios entonces le pide al hombre y a la mujer justamente ese paso, el casamiento. Y hasta que no se casan, no pueden entonces ir a vivir juntos. ¿Por qué? Porque siguen en el estado de fornicación. Entonces, cuando Pablo escribe esto en 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7, específicamente para hacerle saber a esta iglesia en donde estaba tolerando un pecado descrito en el capítulo 5, pone las bases entonces para que esta iglesia entienda que no era para algunos de la iglesia, sino para todos el mismo principio, para todos el mismo propósito. Que si un hombre y una mujer se van a ir a vivir juntos, es sobre la base del matrimonio como Dios lo establece. Que si ellos no pasan por el registro civil, entonces, y estampan su firma delante de una autoridad, como dice Romanos capítulo 13, porque no hay autoridad puesta que no sea puesta por Dios, entonces la autoridad que hace válido el matrimonio es aquel juez de paz en el registro civil que dice así, los declaró marido y mujer. Luego pasan por la iglesia para disfrutar y gozarse con los hermanos de esta decisión y para pedir junto la bendición de Dios y escuchar entonces los consejos matrimoniales. Pero quiero decirle que ese paso no es para algunos, es para todos, que no hay acepción de personas. Entonces, al permitirse esto, porque, bueno, es una situación especial o porque es el hijo, ¿sabe lo que causa? Que haya una división. Y esa unidad entonces sienta un precedente que según la ocasión o la situación se puede permitir o tolerar ciertas situaciones y circunstancias. Eso rompe la unidad. Por eso estos discípulos nos enseñan a que debemos entender que para estar unidos debemos hacerlo en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y ellos estaban unidos no solamente en el amor como pueblo, sino también en el amor hacia la palabra, hacia esas doctrinas que estaban dispuestos entonces a que guiaran todas las áreas de su vida. Fíjense, termino dándoles un ejemplo más. No solamente que deben dirigir la parte en este caso, del matrimonio, fíjense del noviazgo. Estamos teniendo tanto problema en cuanto a lo que son los principios de conducta, que surgen justamente de estos principios doctrinales. Y muchas veces entonces vemos que hay dificultades. Entonces de repente tenemos parejitas de jóvenes que se ponen, que empiezan a transitar el camino de la amistad. Qué hermoso, hermano querido, qué hermoso. Y es lindo cuando uno ve a un joven entonces acercarse a una joven y entonces así empezar a conocerse. Pero ¿sabe qué? Hay principios de conducta para la amistad. Hay principios de conducta para el noviazgo. Hay principios de conducta para lo que es el compromiso y hay principios de conducta para lo que es el casamiento. Están todos en las Escrituras. Entonces, conocerlo y comunicarlas hacen entonces que todos podamos estar unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir.
y en donde no damos lugar a que prevalezca el modelo de Hollywood, el modelo de las series, ni siquiera el modelo de los amigos, sino el modelo bíblico que ha sido establecido para que el pueblo de Dios camine en esa unidad, y esa unidad se mantiene en base a los principios bíblicos. Estamos teniendo problemas dentro de los matrimonios. ¿Por qué tenemos problemas dentro del matrimonio? Es muy simple, porque no están unidos en el mismo sentir. Y eso es lo que nosotros debemos procurar y debemos buscar, que nuestros hermanos queridos en el matrimonio entiendan lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces es muy simple el acuerdo. En un conflicto matrimonial, es que simplemente el esposo y la esposa se sienten para decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Lo vamos a solucionar a las malas? ¿Lo vamos a solucionar como dicen nuestros amigos, como nos aconsejan nuestros vecinos? ¿O lo vamos a solucionar según la verdad de Dios? Y allí entonces se ponen en un mismo sentir, unánimes, en un mismo parecer y en un mismo propósito, que es solucionar esa situación a través de la verdad de Dios, que es única, inalterable y absoluta. Y es la única manera de permanecer unidos y de recibir la bendición de Dios. ¿Cómo vamos a tratar con nuestros hijos? Mire, termino contando el último caso. Una de las esposas de los líderes de una de las iglesias, y les comento esto porque le comento con mucho temor, porque no estamos exentos ninguno. Nos vino justamente a comentar que el hijo mayor está apartado y que se fue de la casa. Y nosotros, claro, obviamente sentimos el impacto en nuestro corazón. Claro, nos estaba contando el fruto, pero no la raíz. El fruto, pero no la raíz. Entonces, de repente, cuando empezamos a hilvanar más fino, allí entonces surgió, como dice el argentino, la verdad de la milanesa. Pero cuando el apóstol dice allí en Colosenses, en Efesios, en Colosenses, que debemos cuidarnos de no exasperar a nuestros hijos, hermano, de no provocarlos a ira, es un principio que nosotros, como matrimonio, como padres, tenemos que trabajar juntos y estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Porque muchas veces, por nosotros guardar la apariencia y la uniformidad, el hecho de que hagan todo lo que los demás hacen, piensen todo lo que más piensen y practiquen lo que los demás practiquen, condenamos justamente la unidad en nuestra propia familia. Y comenzamos a poner entonces, según nosotros, las leyes y los parámetros, olvidándonos como vacas que un día fuimos terneros, olvidándonos de esos sentimientos, de esas emociones, de esos conflictos, de aquella revolución en nuestras hormonas y de cuántos otros pensamientos y curiosidad que tuvimos siendo adolescentes y siendo jóvenes. Y pensamos entonces que poniendo ciertos parámetros, no estoy hablando que es malo poner límites, pero sí es malo cuando esos límites son un extremo y cuando llega un legalismo que realmente lo único que provoca es la rebeldía en el corazón de ese hijo que se lo exaspera en contra del principio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó con este chico? Decía, papá, yo quiero invitar a mis amigos a jugar un partido de fútbol. No, tú tienes que estar con los chicos de la iglesia, nada más que con los chicos de la iglesia. Pero si él tiene compañeros en la escuela, siempre marcamos el punto, compañeros en la escuela, compañeros de deporte, pero amigos en la iglesia, está bien. Pero sabe una cosa, hizo un extremo, decir, no, con ellos no, porque te pueden contaminar, porque te pueden alejar, porque te pueden apartar. Hay muchos chicos que están apartados dentro de la iglesia. Y hay muchos chicos, hijos nuestros, que encuentran la piedra de tropiezo justamente dentro de la iglesia, porque no estamos glorificados los que nos congregamos en la iglesia. Entonces, muchas veces, estar en el mismo sentir y en el mismo parecer como esposos y como padres nos ayuda a mantener la unidad dentro del hogar. Y saben que la unidad requiere comunicación. La unidad requiere entonces compañerismo.
Y requiere entonces ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, para comunicárselo a nuestros hijos. Y saber cómo, cuándo, de qué manera. Porque si hay algo que debemos hacer nosotros, es ganar el corazón de nuestros hijos. Es ganar. Porque si ellos van a ser parte de la unidad del hogar y por ende parte de la unidad de la iglesia, es cuando nos vean que estamos juntos, unánimes, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en cuanto a esas enseñanzas inalterables de la palabra de Dios que deben manejar todas las áreas de nuestra vida. Te puedo seguir nombrando conflictos que escuchamos y que vimos, conflictos en las finanzas, conflictos en las finanzas. Estamos viviendo días duros, decía Roberto, y es verdad, y se vienen tiempos más duros, no lo dude. Y una de las problemáticas y una de las preocupaciones es qué va a suceder con la economía. Gracias a Dios en este viaje desde el 23 de marzo que no tenemos televisión, no vemos noticias, una bendición. Pero ¿sabe qué? Afuera hay un caos, una confusión y un conflicto tremendo. Ahora Dios ha tomado un compromiso con todos los hijos suyos. Por eso cuando cantamos Jehová mi pastor, es hermoso himno, me apacienta con amor. Y Él es aquel que nos conoce, como dice en San Juan capítulo 10. A cada uno por nuestro nombre sabe de nuestras necesidades. Es más, dice que sabe de nuestras necesidades antes que nosotros se la pidamos. Pero ¿sabe cuál es el gran problema dentro del hogar? Nos estamos guiando más por los pensamientos, por las propuestas del mundo, que por las verdades de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos unánimes, no estamos teniendo el mismo sentir, no estamos teniendo el mismo parecer y por ende no estamos teniendo el mismo propósito de ser buenos mayordomos de parte de Dios. Una discusión, y termino con esto contándole del fin de semana, era un matrimonio, no del anterior. Y justamente escuchábamos esta conversación. Sí, porque él tiene su plata y yo tengo mi plata. Y ahí entonces nosotros nos manejamos de esa manera. Escúchame bien, eso no es un principio bíblico. Porque desde Génesis 2:24 dice los dos serán una sola carne. Ya no existe en el matrimonio lo tuyo y lo mío, sino lo nuestro. Y una buena administración no es por lo que piensa el marido y lo que piensa la esposa, sino por lo que pensamos los dos, en base a un principio bíblico que nos ayuda a tener un presupuesto y de esa manera entonces identificar las prioridades para ser buenos mayordomos de Dios. Pero ¿qué falta? Sentarnos para comunicarnos y para entonces tener un mismo sentir, un mismo parecer para cumplir un mismo propósito. Por eso esta iglesia nos enseña, la iglesia de Jerusalén todavía nos sigue enseñando a ser unánimes, hermanos, a recuperar esa unanimidad sin confundirlo con la uniformidad y de esa manera disfrutar de la unidad con su pueblo, amarlos sin condiciones, sin pretensiones, sin pautas que deben cumplir para que así reciban nuestro amor, sino amarnos como Dios nos ama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y también ser unánimes en la doctrina, mantenerlos en ese sentido, tanto en nuestra casa como en nuestra congregación. Y que todos los asuntos se puedan filtrar y pasar a través de la verdad única y absoluta de la palabra de Dios. Mañana continuamos en su voluntad hablando acerca de los otros tres que nos quedan. Gracias por su atención, hermano. Que el Señor los bendiga. Mañana creo que es a las 10. Voy a estar con los hermanos de acá que se reúnen en 2 turnos, de las 8:30 hasta las 10. Y ahí entonces, capaz que me conecto 10 y 2 minutos.